Don Eusebio Valdés tenía 74 años y una casa demasiado grande para un solo cuerpo cansado. Su casa estaba en Barrio San Lázaro, en la ciudad de Puerto Castaño, un lugar donde las mañanas olían a pan recién hecho y a humedad vieja, y donde la gente saludaba por costumbre, pero rara vez se detenía a preguntar cómo estabas de verdad. Eusebio vivía ahí desde hacía más de 30 años, y si alguien se paraba frente a esa casa, no vería pobreza extrema ni miseria de película. No. Vería algo más triste, una casa decente que había perdido su alma. Desde que Clara, su esposa, murió, Eusebio comenzó a vivir como si pidiera permiso para existir. Al principio, él intentó seguir. Intentó ser fuerte como los hombres de antes, esos que aprendieron que llorar era vergüenza. Pero la muerte no entiende de orgullo. La muerte llega y se lleva todo, incluso las palabras que uno no dijo a tiempo. Clara se había ido una tarde de abril, tranquila, sin drama. Una muerte buena, decían los médicos. Pero Eusebio no lo vivió como algo bueno, porque lo que nadie veía era que Clara no solo era su esposa, era la última persona que lo miraba como si importara. Después de su partida, la casa empezó a encogerse. Lo peor no era la ausencia, lo peor era el eco. Eusebio se acostumbró a hablar solo. Bueno, murmuraba algunas veces al abrir el refrigerador. A ver qué hay. Y esa frase tan simple tenía algo profundamente humillante, porque él mismo se daba cuenta de lo que hacía, y aún así lo hacía. Había días en que no hablaba con nadie, no por falta de gente, sino porque la gente, con el tiempo, se vuelve ocupada. Y los viejos se vuelven algo que se atiende cuando se puede. Su hijo, Mauricio, había sido su orgullo. Estudió, se graduó, se fue. Al principio llamaba cada semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en cumpleaños, luego ni eso. Eusebio no lo decía con odio, ni siquiera con rabia. Lo decía con ese tipo de resignación que duele más que la ira. Los jóvenes hacen su vida, se repetía. Es lo normal. Pero la verdad era otra. La verdad era que Eusebio había pasado de ser papá a ser un recuerdo incómodo, de esos que aparecen cuando uno se siente culpable, pero desaparecen cuando la vida vuelve a correr. Mauricio vivía en Loma Verde, un sector moderno al otro lado de la ciudad. Tenía trabajo, tenía pareja, tenía planes. Eusebio tenía una casa silenciosa y un sillón que ya se estaba hundiendo con su cuerpo. El anciano comenzó a caminar todas las tardes para no sentirse tan encerrado. Caminaba despacio, con las manos detrás de la espalda, como si cuidara el equilibrio del mundo. A veces saludaba a las señoras que barrían la banqueta. A veces compraba un pan solo para que el panadero le dijera, «¿Cómo está, don Eusebio?» Y él respondía, «Aquí, tirando», una respuesta común. Pero en sus ojos había una frase más larga. «Estoy tirando, pero no sé hasta cuándo». Eusebio tenía rutinas como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Regaba las plantas a las 7:30. Lavaba su taza inmediatamente después del café. Le daba vuelta al colchón cada 15 días. Cerraba puertas con seguro aunque no tuviera nada valioso. Y en las noches, se sentaba a ver la lluvia cuando llovía. Porque la lluvia, por alguna razón, era la única que no le pedía que fingiera estar bien. Aquella tarde, el cielo se oscureció temprano. Puerto Castaño se llenó de viento, de nubes pesadas, de ese olor a tierra mojada que a veces despierta memorias. La lluvia empezó como un susurro y terminó como una sentencia, golpeando los techos, inundando las calles, empapando los árboles. Eusebio cerró las ventanas, revisó el patio, guardó las herramientas, y entonces escuchó algo, un sonido pequeño, casi un quejido. No era el maullido de un gato, no era un pájaro, era un chillido, desesperado. Eusebio se quedó quieto. Su corazón, que ya no se aceleraba por casi nada, dio un salto. «¿Qué fue eso?», susurró. Caminó hacia la puerta trasera, tomando una linterna vieja. Abrió con cuidado, como si temiera que el ruido viniera de algo peligroso. La lluvia le golpeó el rostro de inmediato, fría, intensa. El patio estaba oscuro.
El agua corría como ríos pequeños, y ahí, junto a la barda que dividía su casa de un terreno baldío, volvió a escucharlo, un gemido agudo, débil. Eusebio avanzó con dificultad, resbalando un poco. Alumbró hacia un rincón donde se acumulaban hojas, y entonces lo vio, un cachorro. No era cualquier cachorro. Era un Golden Retriever, de esos que parecen nacidos para confiar. Pero este estaba empapado, temblando, sucio, pegado a la tierra como si el mundo lo hubiera tirado ahí y se hubiera olvidado de recogerlo. Tenía las orejas caídas, el pelo pegado al cuerpo, y los ojos. Dios, los ojos. Eran grandes, oscuros. Miraban a Eusebio como si le estuvieran rogando sin palabras. Eusebio se quedó paralizado. Por un segundo no pensó en sí mismo, ni en su soledad, ni en la edad, ni en lo que implicaba cuidar a un animal. Solo pensó algo muy simple. Se va a morir aquí. Ay, no, 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 murmuró con una voz que no le salía desde hacía años, una voz humana, viva. El cachorro intentó moverse, pero sus patitas resbalaron. Se arrastró un poco, apenas. Eusebio sintió un nudo en la garganta, y sin pensarlo más, se agachó con dificultad y lo tomó con cuidado. El animal estaba helado, tan frío como una tristeza vieja. Lo abrazó contra su pecho y corrió como pudo hacia adentro. Cerró la puerta. Dejó la linterna en el piso. Y se quedó ahí, en medio de la cocina, con el cachorro temblando en sus brazos. Eusebio no recordaba cuándo fue la última vez que sostuvo a alguien así. Tal vez a Clara, cuando enfermó. Tal vez a Mauricio, cuando era bebé. El cachorro le lamió la mano, apenas un toque húmedo. Eusebio tragó saliva. Tranquilo, le dijo, y su voz se quebró. Ya estás en casa. Lo envolvió con una toalla, luego con otra. Lo puso cerca de la estufa, encendió el calentador, buscó una caja vieja y la improvisó como cama. Le puso una cobija encima. El cachorro lo miraba sin dejar de temblar, pero ya no chillaba. Como si hubiera entendido que el peligro había terminado. Eusebio le dio agua en una tapita, y el animal bebió con desesperación. Luego, Eusebio buscó pan, lo remojó en un poco de caldo que tenía guardado, y se lo ofreció con la mano. El cachorro comió. Y ese sonido pequeño, ese masticar tímido, llenó la cocina más que cualquier conversación. Eusebio se quedó sentado en el piso, observándolo. Y de pronto, algo pasó. No fue un milagro. No fue una señal del cielo. Fue algo mucho más real. Eusebio se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba escuchando el reloj, estaba escuchando respiración, vida. El cachorro se acurrucó, cerró los ojos y se quedó dormido. Eusebio se quedó ahí, mirándolo como quien mira un sueño que no quiere despertar. ¿De dónde saliste?, susurró. ¿Quién te dejó así? Y en esa pregunta había una herida que no era solo del cachorro, era de él. Porque Eusebio también había sido dejado, no en una esquina, no bajo la lluvia, pero sí en un tipo de abandono más silencioso, el que ocurre cuando la gente se va y no vuelve. Eusebio sintió un ardor detrás de los ojos. No lloró, no todavía. Se levantó con dificultad, fue al cuarto, sacó una manta vieja que era de Clara, una de esas que ella usaba para ver televisión en invierno. La olió sin querer. Todavía tenía un rastro mínimo de pasado. Volvió a la cocina y la colocó con cuidado sobre la caja donde dormía el cachorro. Clara, murmuró sin darse cuenta. Mira lo que llegó. Y ahí fue cuando se le quebró el alma. Porque la casa, por primera vez desde que ella se fue, tenía a alguien más adentro. Eusebio se sentó en la silla del comedor, la misma silla donde Clara solía sentarse, y se quedó mirando al cachorro como si fuera un fuego pequeño en medio del frío. Esa noche, la lluvia siguió cayendo con fuerza. Pero en la casa de Barrio San Lázaro, en Puerto Castaño, ya no llovía igual. Porque en esa cocina, un anciano solitario y un cachorro abandonado estaban empezando algo que ninguno de los dos esperaba. Una nueva forma de familia. Eusebio no lo sabía todavía, pero ese cachorro no era un accidente. Era un giro, un punto de quiebre. Un compañero,
Y tal vez la razón por la que él todavía estaba vivo. Los días siguientes no trajeron grandes milagros. No hubo música de fondo, ni un amanecer perfecto, ni un giro romántico del destino. Lo que hubo fue algo más real. Hubo rutina. Y cuando una persona ha vivido demasiado tiempo sola, la rutina puede ser una prisión, o puede ser una cuerda que te salva. Don Eusebio Valdés despertó temprano, como siempre. Su cuerpo seguía obedeciendo la costumbre, aunque su alma no tuviera ganas. Pero esa mañana, antes de abrir los ojos por completo, escuchó un sonido que no pertenecía a su casa. Un resoplido suave. Una respiración tibia. Un golpecito mínimo de patitas sobre cartón. Eusebio se incorporó despacio, como si temiera que el sonido desapareciera si se movía demasiado rápido. Y lo vio. El cachorro estaba despierto dentro de la caja, envuelto en la manta vieja de Clara, con la cabeza asomada, mirándolo como si lo hubiera estado esperando toda la noche. Sus ojos brillaban. No brillaban por alegría, brillaban por necesidad. Eusebio tragó saliva. «Buenos días», dijo con una voz que casi no reconoció como suya. El cachorro movió la cola con torpeza, golpeando la caja. Y en ese gesto simple, infantil, hubo una emoción que Eusebio no estaba preparado para sentir, porque nadie lo había esperado en años. El anciano se quedó ahí unos segundos, de pie, sin saber qué hacer con tanto silencio lleno de vida. Luego fue a la cocina, calentó agua, buscó un plato pequeño, y repitió el mismo caldo con pan remojado. El cachorro comió con hambre. Eusebio lo observó con atención, como quien estudia un milagro para asegurarse de que es real. Después, lo llevó al baño. Lo metió con cuidado en una tina pequeña, y lo limpió con un jabón suave. El cachorro no lloró. No se resistió. Solo temblaba. Eusebio lo secó con una toalla y lo envolvió. «Vas a enfermarte si sigues así», murmuró, y al decirlo, se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil. Le estaba hablando como si fuera alguien, como si importara, como si tuviera un lugar en el mundo. Cuando terminó, lo dejó en el suelo de la cocina. El cachorro dio 2 pasos torpes, y se sentó frente a él, mirándolo. Eusebio se agachó con dificultad. «Te voy a poner un nombre», dijo. Y ahí ocurrió una pausa larga, porque ponerle nombre era más que un gesto. Era una declaración. Era aceptar que ese animal no era un visitante. Era aceptar que se quedaría. Eusebio pensó en Clara, pensó en Mauricio, pensó en la casa, y sin querer, pensó en él mismo, en cómo, desde hacía años, su vida parecía una habitación cerrada. «Te voy a llamar Sol», susurró. El cachorro inclinó la cabeza, como si entendiera. Eusebio sonrió apenas, una sonrisa mínima que dolía por lo rara. «Sol, porque llegaste cuando todo aquí era puro invierno». Sol movió la cola, y por primera vez en mucho tiempo, Eusebio sintió algo que no se atrevía a nombrar: ternura. Desde ese día, la casa cambió sin pedir permiso. No en su estructura, no en su tamaño. Cambió en el aire. Sol empezó a seguirlo a todas partes. Si Eusebio barría, Sol se sentaba a mirar. Si Eusebio regaba plantas, Sol intentaba morder el agua de la manguera. Si Eusebio se sentaba en el sillón, Sol se acomodaba en sus pies como si su cuerpo fuera una promesa. «No te voy a dejar solo». Los primeros días, Eusebio no sabía si podía encariñarse, porque los viejos aprenden una verdad amarga. Cuando amas, tarde o temprano pierdes, y él ya había perdido demasiado. Pero Sol no le dio opción. Era obediente de una forma casi inquietante. Aprendía rápido. En una semana ya entendía: ven, quieto, no. En 2 semanas ya sabía esperar a que Eusebio le sirviera comida antes de lanzarse. Y lo más extraño, lo más hermoso, era que Sol parecía leerlo. Cuando Eusebio se quedaba mirando la silla vacía de Clara, Sol se acercaba despacio y le ponía la cabeza en la pierna. No pedía nada. Solo estaba. Cuando Eusebio se quedaba callado demasiado tiempo, Sol soltaba un gemido suave, como si lo llamara de vuelta a la vida. A veces Eusebio hablaba con él sin darse cuenta. «Hoy soñé con tu mamá», le decía a Sol, refiriéndose a Clara con naturalidad,
como si el cachorro pudiera entender el duelo humano. Sol lo miraba. Y en esos ojos había una lealtad que no juzgaba. Eusebio empezó a cocinar más. Antes se conformaba con lo mínimo: arroz, frijoles, pan. Ahora, sin saber por qué, preparaba pollo, sopa, incluso compró croquetas de mejor calidad. Se encontró un día limpiando el patio con más energía, arreglando una cerca que llevaba años floja. La vida regresaba por detalles pequeños. A las 3 semanas, Eusebio se animó a sacar a Sol a caminar. Le compró una correa azul, y cuando intentó ponérsela, Sol se quedó quieto, obediente, como si supiera que eso significaba salir al mundo con él. Eusebio abrió la puerta y, por primera vez en años, no sintió vergüenza de existir afuera. Caminaron por barrio San Lázaro. La gente los miraba. «¡Ay, don Eusebio! ¿Y ese muchachito?», gritó doña Carmela, una vecina que siempre estaba barriendo. «Me lo encontré», dijo él sin dar detalles. «Ahora vive conmigo». «¡Qué hermoso!», exclamó ella. «Le hacía falta compañía, don». Eusebio sonrió por compromiso, pero por dentro esa frase le golpeó como una verdad. Le hacía falta compañía. No era una humillación, era un hecho. Y lo más duro era aceptar que había pasado años fingiendo que no. Sol caminaba junto a él, atento. A veces se adelantaba, pero regresaba al lado cuando Eusebio lo llamaba. Eusebio notó algo. Sol no se distraía demasiado. No era un perro nervioso. Era un perro vigilante, como si el mundo fuera peligroso y él tuviera una misión. Y esa misión era Eusebio. En una esquina, un carro pasó demasiado rápido, salpicando agua sucia. Eusebio se detuvo molesto, pero antes de que dijera algo, Sol se puso frente a él, firme, como escudo. Eusebio se quedó sorprendido. «¿Qué haces?», susurró. Sol lo miró, serio. Eusebio tragó saliva. Fue una tontería, pero ese gesto le calentó el pecho, porque nadie lo protegía. Desde que Clara se fue, él se había sentido como un árbol seco, parado, firme, pero a merced de cualquier viento. Sol lo estaba cuidando. Pasaron los meses. Y con ellos, Sol creció. Su cuerpo se hizo fuerte, su pelaje dorado se volvió espeso y brillante. Su mirada se volvió más inteligente, y su obediencia más profunda. Eusebio ya no lo llamaba perro, lo llamaba mi muchacho. Le compró un plato metálico, una cama acolchonada, incluso un suéter pequeño para los días fríos, aunque Sol lo odiaba. Y Eusebio empezó a reírse. Sí, a reírse. A veces, cuando Sol intentaba atrapar su propia cola y se caía, Eusebio soltaba una carcajada corta. Al principio se asustaba de sí mismo, como si reír fuera una traición a Clara. Pero luego entendió algo. Clara no querría verlo convertido en piedra. Clara habría amado a Sol. Una noche, Eusebio se quedó dormido en el sillón. Despertó a las 3 de la mañana, desorientado, y lo vio. Sol estaba sentado frente a él, despierto, vigilando, como un guardia silencioso. Eusebio sintió un nudo en la garganta. «Ni dormido me dejas solo», susurró. Sol movió la cola apenas. Eusebio lo abrazó, y fue en ese abrazo cuando el anciano comprendió algo doloroso. Había pasado años sin abrazar a nadie. Y ahora, un animal le estaba devolviendo el derecho a sentir. El cambio comenzó una mañana común. Eusebio estaba regando las plantas cuando escuchó el ruido de una mudanza en la casa de al lado. Esa casa llevaba meses vacía. Siempre le pareció triste verla sola, como si fuera un espejo de su propia vida. Un camión se estacionó. Bajaron muebles, y aparecieron 3 hombres. No eran jóvenes adolescentes. Eran adultos, entre 30 y 40 años. Se veían normales. Bien vestidos, limpios, sonrientes. Uno era alto y delgado, con barba cuidada. Otro era robusto, con cabello rapado. El tercero tenía una sonrisa demasiado fácil. Eusebio observó desde su patio con discreción. Sol, en cambio, se acercó a la reja y se quedó quieto, tenso, con el cuerpo rígido. Y entonces, gruñó. Un gruñido bajo, serio. Nada de juego. Eusebio se sorprendió. Sol, le advirtió. El cachorro
Ya perro, no dejó de mirar a los hombres. El de barba fue el primero en acercarse a la reja con una sonrisa. «Buenos días», saludó. «Somos los nuevos vecinos. ¿Cómo está?» Eusebio dudó un segundo, pero respondió con cortesía. «Buenos días». «Bien, gracias». «Yo soy Damián Rojas», dijo el hombre. «Ellos son Rafa y Ulises. Venimos a instalarnos, ya sabe. Vida nueva». Eusebio asintió. Sol gruñó otra vez. Damián miró al perro y soltó una risa suave. «Uy, parece que no le caímos bien al guardián». Eusebio se sintió incómodo. «No, es que es protector», dijo. Damián levantó las manos como mostrando paz. «No se preocupe, a mí me encantan los perros. Mire». Se agachó un poco. «Hola, amigo». Sol no se movió, solo mostró los dientes apenas. Eusebio jaló la correa con suavidad. «Ya, Sol». Damián se incorporó sin perder la sonrisa. «Bueno, vecino, cualquier cosa que necesite, aquí estamos. Si ocupa ayuda para cargar algo o arreglar algo, con gusto». Eusebio agradeció, algo sorprendido. «Gracias, muy amable». Los hombres siguieron con su mudanza, pero Sol no se calmó hasta que entraron a su casa. Eusebio lo miró, confundido. «¿Qué te pasa?», le preguntó como si Sol pudiera explicarlo. Sol solo se sentó mirando hacia la barda, alerta. Eusebio sintió un escalofrío. Porque los perros no ven como nosotros. Ellos no analizan sonrisas. No se dejan engañar por palabras. Ellos sienten. Y Sol estaba sintiendo algo que Eusebio todavía no entendía. Los días siguientes, los nuevos vecinos se mostraron presentes. Demasiado presentes. Damián saludaba todos los días. «¿Cómo amaneció don Eusebio? ¿Todo bien?» Una vez incluso le llevaron pan. «Se lo trajimos porque vimos que vive solo», dijo Damián con naturalidad. «Y pues, uno tiene que cuidarse entre vecinos, ¿no?» Eusebio se sintió conmovido y a la vez incómodo. Porque cuando alguien ha estado solo mucho tiempo, la amabilidad se siente como algo sospechoso. Rafa se ofreció a arreglarle una fuga de agua que Eusebio llevaba meses posponiendo. Ulises le dijo que podían ayudarlo a pintar una pared. Eusebio agradecía, pero no aceptaba. «No, gracias. Todavía puedo». Y era cierto. Pero también era orgullo. Sol, cada vez que los veía, se tensaba. Gruñía. Se colocaba frente a Eusebio. Y aunque los hombres lo tomaban como una broma, el ambiente se sentía extraño. Una tarde, Damián se quedó mirando la casa de Eusebio con demasiada atención. «Está bonita su casa», comentó. «Se nota que está bien cuidada». Eusebio asintió. «Sí, mi esposa la cuidaba mucho». «¿Y sus hijos?», preguntó Damián con una sonrisa casual. Eusebio sintió una punzada. «Uno vive lejos». «Ah». Damián hizo una expresión comprensiva. «Bueno, pero usted no está solo, ¿eh? Aquí estamos nosotros. Y ese campeón». Sol gruñó como respuesta. Eusebio se rió nervioso. Pero por dentro, algo se apretó. Porque esa pregunta no fue normal. ¿Y sus hijos? ¿Por qué le interesaría eso a un vecino recién llegado? El tiempo siguió. Y Eusebio empezó a bajar la guardia. No porque confiara del todo, sino porque el ser humano se cansa de desconfiar. Además, Sol estaba ahí. Sol siempre estaba ahí, y si algo malo pasaba, él lo sabría. Eusebio pensó eso muchas veces, como si el perro fuera un ángel, como si la vida, por fin, le hubiera dado un protector para compensar todo lo perdido. Una noche, mientras cerraba las cortinas, Eusebio miró hacia la casa vecina. Vio sombras moviéndose detrás de una ventana. Escuchó una risa apagada. Y sintió ese presentimiento que solo aparece cuando el alma intenta avisarte antes de que sea tarde. Sol, a su lado, estaba quieto, mirando hacia la misma dirección, con los ojos abiertos, como si no durmiera nunca. Eusebio le acarició la cabeza. «Tranquilo», le susurró. «No pasa nada». Pero en realidad, Eusebio estaba hablando para sí mismo. Porque por primera vez en meses, el miedo estaba regresando. Y cuando el miedo regresa,
es porque algo se está acercando. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te deja solo y de pronto aparece alguien o algo que te devuelve las ganas de seguir? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y deja tu comentario, porque eso ayuda muchísimo a que este tipo de relatos sigan creciendo y lleguen a más personas. La noche en Puerto Castaño tenía una forma particular de envolverlo todo. No era una oscuridad completa, no era un apagón absoluto. Era peor. Era esa penumbra húmeda donde las cosas se ven, pero no del todo, donde el ojo cree reconocer una sombra, y el corazón se adelanta con miedo. Don Eusebio Valdés siempre había sido cuidadoso. No era de esos ancianos que salen tarde a dar la vuelta. Su cuerpo ya no estaba para caprichos. Su espalda le recordaba la edad con cada paso, y su respiración se volvía pesada si caminaba demasiado rápido. Pero desde que Sol llegó a su vida, las noches dejaron de ser tan largas. Porque cuando uno está solo, el día se soporta. El día tiene ruido, tiene movimiento, tiene excusas. La noche no. La noche es donde se escucha todo lo que se cayó durante el día. Y Sol, sin quererlo, se convirtió en una especie de medicina. Eusebio lo sacaba a caminar por la calle principal del barrio San Lázaro cuando el calor bajaba, cuando el aire olía a tierra y gasolina, cuando los vecinos cerraban puertas y los últimos perros ladraban a lo lejos. Ese día, sin embargo, había algo raro en el ambiente. Un viento frío, un silencio más denso, y un cielo que parecía sostenerse con hilos. Eusebio dudó. Miró el reloj. 9:17 p.m. «Nomás una vuelta cortita, muchacho», le dijo a Sol mientras le ponía la correa. «Y nos regresamos». Sol movió la cola, atento, como si entendiera cada palabra. Salieron. La calle estaba húmeda. Había llovido temprano, y los charcos reflejaban las luces amarillas de los postes. Los árboles goteaban como si todavía no terminaran de llorar. Eusebio caminaba despacio. Sol, a su lado, iba serio. No jugueteaba. No olfateaba demasiado. Iba alerta. Como si el mundo fuera un cuarto oscuro y él fuera el único que podía ver. Eusebio notó esa tensión y trató de tranquilizarlo. «Ya, Sol. No pasa nada». Pero el perro no relajó el cuerpo. A la altura de una tiendita cerrada, Sol se detuvo. Sus orejas se levantaron. Su mirada se clavó hacia un callejón. Eusebio frunció el ceño. «¿Qué ves?» Sol soltó un gruñido bajo. Eusebio sintió un escalofrío, y aún así, siguió caminando. Porque los humanos hacemos eso. Nos obligamos a creer que todo está bien, aunque el instinto nos diga lo contrario. La calle se fue quedando más vacía. Los sonidos se apagaron. Eusebio pensó en darse la vuelta. Y justo en ese momento, pasó. Dos sombras salieron de la nada. No corrieron desde lejos. No hicieron ruido antes. Simplemente aparecieron, como si la noche los hubiera escupido. Uno se plantó frente a Eusebio. El otro se colocó detrás. Eusebio se congeló. El de enfrente tenía gorra y cubrebocas, los ojos fríos, las manos metidas en una sudadera. «Ya se la sabe, Don», dijo con una voz joven, falsa, ensayada. «Su celular, su cartera, y no le pasa nada». Eusebio sintió que la sangre se le fue a los pies. Su primera reacción fue humana, buscar palabras. «Mira, hijo, yo no traigo mucho. Yo...» «Que no se haga el tonto», escupió el otro desde atrás, empujándolo. Eusebio perdió el equilibrio y casi cae. Sol reaccionó al instante. Se puso entre Eusebio y el hombre de enfrente. El pelo del lomo erizado, los dientes al aire. No ladraba como un perro nervioso. Ladraba como un perro decidido. Como un animal que no entiende de armas ni de amenazas, pero entiende perfectamente esto. «Ese humano es mío». «Quítalo», gruñó el de la gorra. Eusebio jaló la correa, desesperado. «Sol, no, vente». Pero Sol no se movió. El segundo hombre intentó acercarse por atrás para arrebatarle la cartera a Eusebio. Sol giró con una rapidez increíble y lanzó una mordida al aire, obligándolo a retroceder. «¡Maldito perro!», gritó el hombre, enfurecido. Eusebio temblaba. «Por favor»,
dijo con la voz quebrada. Llévense lo que quieran, pero no. El de la gorra metió la mano a su sudadera, y el mundo se volvió lento. Eusebio vio el brillo metálico, vio el arma, vio el dedo apretando, y en ese segundo, Eusebio comprendió algo terrible. No iban a robar, iban a destruir. ¡No!, gritó Eusebio sin saber a quién le gritaba, si al hombre, a Dios o al destino. El disparo sonó seco. No fue como en las películas. No hubo eco heroico. Fue un trueno pequeño, cruel. Sol soltó un gemido que todavía hoy, si existiera el infierno, sonaría ahí dentro. El cuerpo del perro se sacudió, sus patas fallaron, y cayó de lado, como si el piso se lo tragara. Eusebio se quedó sin aire. ¡Sol!, gritó. El hombre de la gorra empujó a Eusebio y le arrancó la cartera. «Vámonos», dijo el otro. Texto predeterminado, y se fueron. Así, como si nada. Como si acabaran de romper un objeto. Eusebio no se movió. No podía. Su mente tardó en aceptar lo que sus ojos ya estaban viendo. Sol estaba tirado, respirando con dificultad. La sangre manchaba su pelaje dorado. El charco debajo de él se mezcló con rojo. Eusebio cayó de rodillas. «No, no, no», murmuró, tocándolo con manos temblorosas. «No, por favor, tú no. Sol intentó levantar la cabeza. Sus ojos buscaron a Eusebio, y en esa mirada había algo imposible de explicar. No había reproche, no había miedo, solo había una fidelidad triste, como si Sol estuviera diciendo: «Lo hice, porque eres mi familia». Eusebio apretó la herida con su saco, torpemente. «Aguanta, mi niño, aguanta. Ya casi, ya casi». Pero no había casi, en esa calle vacía. No había ayuda, no había sirenas. Solo un anciano y un perro muriéndose en silencio. Eusebio gritó. Gritó como no gritó ni cuando enterró a Clara. «Ayuda, por favor, ayuda». Una ventana se abrió a lo lejos. Una luz se encendió. «¿Qué pasó?», se escuchó una voz. «Le dispararon a mi perro. Por favor». Una vecina salió corriendo con el teléfono en la mano. «Ya llamé a la policía», gritó. «Aguante». Eusebio no esperó. Con una fuerza que no sabía que tenía, levantó a Sol. El perro era pesado. Ya no era cachorro. Pero Eusebio lo cargó como si cargara a un hijo. Caminó tambaleándose hacia su casa. Cada paso era un golpe en la espalda. Cada respiración era fuego. Y aún así, siguió. Porque el amor hace eso. El amor te convierte en alguien que no sabías que podías ser. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta con el hombro y entró. Puso a Sol en el suelo de la sala. La sangre manchó el piso. Eusebio buscó las llaves del carro. Pero no tenía carro. No desde hacía años. Su vida era tan pequeña que ni siquiera tenía vehículo para una emergencia. El teléfono le temblaba en las manos. Marcó. Emergencias. «Ayuda», lloró. «Mi perro está herido. Le dispararon». La operadora respondió con frialdad mecánica. «Señor, ¿es una persona herida?» «No, es mi perro, pero se está muriendo». «Señor, este número es para emergencias humanas. Debe buscar un servicio veterinario». Eusebio se quedó en shock. «¿Cómo que busque? Se está muriendo». «Lo siento, señor». Y le colgaron. Eusebio sintió algo peor que el miedo. Sintió indignación. Sintió el tipo de dolor que solo aparece cuando la vida te recuerda que tu amor no importa para los demás. Eusebio miró a Sol. Sol respiraba apenas. Un hilo, un suspiro. Eusebio buscó en internet con manos torpes. Veterinaria 24 horas Puerto Castaño. 1, 2, 3. La primera no contestó. La segunda estaba cerrada. La tercera estaba a 20 minutos caminando. 20 minutos. Era imposible. Eusebio volvió a cargar a Sol. Salió a la calle bajo el frío. Un taxi pasó. Eusebio levantó la mano desesperado. El taxi se detuvo al ver la sangre. «¿Qué pasó?», preguntó el conductor. «Por favor, lléveme a una veterinaria. Le dispararon. Yo le pago como sea». El hombre dudó. Miró al perro. Miró al anciano. Y entonces, sin decir más,
Abrió la puerta trasera. «Súbase, don, rápido». Eusebio lloró de alivio. Subió con Sol en brazos, apretándolo contra su pecho como si pudiera mantenerlo vivo con calor humano. El taxi arrancó. Eusebio miraba el rostro de Sol. «No te me vayas, por favor», le susurró. «No me dejes. No. Tú no». Porque en ese instante, Eusebio no estaba perdiendo un perro. Estaba perdiendo a su esposa otra vez. Estaba perdiendo a su hijo otra vez. Estaba perdiendo la última oportunidad de no morir solo. Llegaron a la veterinaria. Clínica Veterinaria Santa Elvira. La puerta estaba medio cerrada. Eusebio golpeó como un loco. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Una doctora joven abrió con cara de susto. «¿Qué pasó?». «Le dispararon. Le dispararon». Eusebio no podía hablar bien. «Por favor, sálvelo». La veterinaria vio la sangre y reaccionó. «Páselo, rápido». Entraron. Lo pusieron en una camilla. Luces blancas. Olor a desinfectante. Voces rápidas. «Presión baja. Necesito suero. Traigan gasas. ¿Dónde fue el impacto?». Eusebio se quedó de pie, temblando. La doctora se volteó hacia él. «Señor, ¿es su perro?». Eusebio asintió. Es mi familia». La doctora lo miró con seriedad. «Necesito que firme autorización para cirugía. La bala está en una zona complicada». Eusebio no entendía términos, solo entendía esto. Si lo perdía, se acababa todo. «Haga lo que tenga que hacer», dijo con la voz rota. Yo pago. Yo vendo la casa si es necesario». La doctora apretó los labios. «No diga eso». «Pero sí. Va a ser delicado». Eusebio firmó con mano temblorosa. Y entonces se lo llevaron. La puerta se cerró, y Eusebio se quedó solo en una sala de espera que olía a miedo. Se sentó, y fue ahí donde el dolor se le vino encima como un edificio cayendo. Porque cuando el cuerpo ya no está corriendo, cuando ya no está actuando, el alma por fin se permite sentir. Eusebio se llevó las manos a la cara, y lloró. Lloró como un niño. Lloró con la boca abierta, sin vergüenza, sin control. Porque no estaba llorando solo por Sol. Estaba llorando por Clara, por Mauricio, por la vida entera, por haber sido bueno, y aún así terminar solo. Pasaron minutos, o horas. El tiempo en una sala de espera no existe. Solo existe el pensamiento repetido. «Por favor, por favor, por favor». Finalmente la doctora salió. Su uniforme tenía manchas de sangre. Eusebio se levantó de golpe. «Está...». La doctora respiró hondo. «Está vivo, por ahora». Eusebio casi se desmaya. «¿Por ahora?». La bala entró cerca del tórax. Tuvimos que intervenir rápido. Hay daño interno, pero logró resistir la cirugía. Eusebio se agarró del respaldo de una silla. «¿Va a vivir?». La doctora lo miró con honestidad. «No quiero mentirle, señor. Las próximas horas son críticas». «¿Y la probabilidad?», preguntó Eusebio, con una voz que ya no era suya. La doctora dudó. «Muy baja. Tal vez un 5%. 5%. Eusebio sintió que esa cifra era una sentencia, pero también era una esperanza. Porque mientras existiera un 5%, existía una posibilidad. Y Eusebio se aferró a eso como un náufrago. «¿Puedo verlo?», preguntó. La doctora negó suavemente. «Aún no. Está sedado. Necesita reposo total». Eusebio asintió, tragando lágrimas. «Yo me quedo aquí». «¿Tiene familia que pueda venir?». Eusebio bajó la mirada. «No». La doctora lo observó con algo parecido a compasión real. «Entonces, quédese. Pero descanse un poco. Le avisaremos cualquier cambio». Eusebio se sentó otra vez. Miró sus manos manchadas de sangre seca. Y de pronto, una idea lo golpeó. Los culpables estaban libres. Los hombres que hicieron esto estaban caminando por su barrio. La policía había llegado tarde, como siempre. Tomaron declaración. Hicieron preguntas. Pero Eusebio vio en sus ojos lo mismo de siempre. Indiferencia. «Vamos a investigar, don», le dijeron. Eusebio solo asintió. Porque sabía cómo funcionaba el mundo.
A los viejos nadie los busca con prisa. Eusebio se quedó en la clínica hasta que amaneció. Y al amanecer, ocurrió algo que lo dejó frío. La puerta se abrió. Y entró Damián, el vecino, con café en la mano. «Don Eusebio», dijo con preocupación fingida o real, «nos enteramos... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está?» Eusebio lo miró sin entender. «¿Cómo se enteraron?» Damián hizo un gesto con la mano. «El barrio habla, ya sabe. Y pues, nos preocupamos. Venimos a hacer guardia con usted, para que no esté solo». Detrás de Damián aparecieron Rafa y Ulises, los tres, amables, serviciales, como si fueran familia. Eusebio se sintió extraño, agradecido, y al mismo tiempo incómodo. Sol les había gruñido desde el primer día. «¿Por qué?» Damián puso el café frente a él. «No se preocupe, don. Nosotros le cuidamos la casa si quiere. No vaya a ser que esos rateros regresen». Eusebio tragó saliva. La idea era lógica, pero algo en su pecho se apretó. «Gracias», murmuró. Rafa le dio una palmada en el hombro. «Para eso estamos, jefe». Eusebio miró hacia la puerta de quirófano. Pensó en Sol, conectado a máquinas, peleando con un 5%. Y por primera vez en su vida, Eusebio sintió una verdad cruda. La maldad existe, y a veces se disfraza de amabilidad. La sala de espera de la clínica veterinaria Santa Elvira tenía un olor que se quedaba pegado en la ropa. Desinfectante, café frío, y esa mezcla amarga de esperanza y miedo que solo se respira en los lugares donde la vida pende de un hilo. Don Eusebio Valdés llevaba ahí tantas horas que su cuerpo ya no distinguía el cansancio de la angustia. Sus ojos ardían, tenía los labios resecos. Las manos le temblaban aunque intentara esconderlo. Y sin embargo, lo que más le dolía no era el sueño, era esa sensación de impotencia, porque él ya había vivido una vida entera aprendiendo a aguantar, a tragarse lo que dolía, a decir «estoy bien», aunque no lo estuviera. Pero esto era distinto. Esto era como si el destino le hubiera arrancado lo último que le quedaba para no rendirse. Sol seguía en terapia intensiva. Los doctores lo habían dicho claro, con palabras cuidadosas para no herir más. 5%. 5% de posibilidades de sobrevivir. Y en ese número ridículo, en ese margen mínimo, Eusebio estaba poniendo todo lo que le quedaba de fe. En la banca, a su lado, estaban los tres vecinos. Damián, Rafa y Ulises. Se turnaban para traer café, para ofrecerle comida, para decirle que no estaba solo, y cualquiera, viéndolo desde fuera, habría pensado que era un acto noble. Pero Eusebio no podía evitar sentir que algo no cuadraba. No era una paranoia sin fundamento, era un peso en el estómago, porque Sol nunca les tuvo confianza. Y Sol, desde cachorro, parecía entender cosas que Eusebio ya no podía ver. El anciano los miraba de reojo mientras fingía agradecer. Damián hablaba mucho. «Usted tranquilo, don. Estos rateros siempre se meten con gente buena. Pero le juro que si yo los agarro...» Rafa asentía con los brazos cruzados. «Aquí en el barrio ya no se puede vivir, carnal». Ulises miraba el celular y de vez en cuando soltaba comentarios sueltos. «Y el perro sí era de raza, ¿verdad? De esos caritos...» Eusebio no respondió. Solo tragó saliva, porque esa pregunta no venía al caso. Y aún así, la hicieron. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Eusebio regresaba a su casa solo para bañarse y cambiarse. Dormía 1 hora, 2 si acaso, en un sillón donde ya ni siquiera encontraba postura. Volvía a la clínica con el pecho apretado. A veces le permitían verlo unos minutos, con bata y cubrebocas, sin tocarlo demasiado. Sol estaba ahí, con vendas, con un tubo, con los ojos cerrados. Su cuerpo, antes fuerte y brillante, parecía frágil, como si fuera a romperse con el aire. Eusebio se acercaba despacio, como si estuviera entrando a una iglesia. «Mi niño», le susurraba, «aquí estoy». Y aunque Sol no respondía, aunque no movía la cola, Eusebio hablaba, porque necesitaba que su voz se quedara cerca del corazón del perro, como si eso pudiera guiarlo de regreso.
Aguanta. Por favor. Yo sé que puedes. Yo sé que no me vas a dejar. Y luego salía con los ojos húmedos, tragándose el llanto frente a los demás. Los vecinos seguían apareciendo. Incluso se ofrecieron a cuidar su casa. No vaya a hacer que se metan, don. Usted con lo que trae encima, decía Damián con esa sonrisa amable que ya empezaba a parecer máscara. Eusebio agradecía. Y dentro de él, algo se iba endureciendo. Porque el dolor, cuando es demasiado, hace una cosa curiosa. O te rompe, o te vuelve frío. Y Eusebio, por primera vez en su vida, estaba dejando que el dolor lo volviera frío. No por maldad, sino por supervivencia. 2 semanas después, la veterinaria le dijo que Sol estaba estable, pero aún no despertaba. Es fuerte, le confesó la doctora. Pero su cuerpo está peleando. Si despierta, será un milagro. Eusebio asintió. Miró al perro a través del vidrio de terapia. Y sintió esa punzada de culpa que solo sienten los viejos. ¿Por qué él está sufriendo por mí? Esa noche llovía otra vez. Como si el cielo insistiera en recordarle el día en que lo encontró. Eusebio se quedó en la sala de espera, con una cobija delgada sobre los hombros. La clínica estaba más silenciosa que nunca. La luz blanca del pasillo hacía que todo pareciera triste, como hospital de sueños rotos. Damián se acercó. Don, hoy yo me quedo con usted. Los otros se fueron a descansar. Eusebio lo miró. No era necesario. Claro que sí. Mire, usted ya es como familia. Eusebio sintió una punzada. Familia. Esa palabra, en boca de un extraño, sonaba como una burla. Pero Eusebio solo asintió. Porque a veces el viejo no discute, solo observa. Damián se sentó junto a él. Sacó su celular. Se puso a ver cosas. Eusebio intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía a Sol cayendo. La sangre, el disparo, el grito. Entonces se levantó para ir al baño. Pasó frente a la puerta de terapia intensiva. Y ahí escuchó algo, un movimiento. Volteó. Y vio a Damián parado frente a la puerta, mirando hacia adentro como si esperara que nadie lo viera. Eusebio se quedó quieto, oculto tras la pared del pasillo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Damián abrió un poco la puerta, con cuidado. Entró. Eusebio sintió un golpe de alarma. ¿Por qué entraría? No era familiar. No era doctor. No era nada. Eusebio avanzó sin hacer ruido. Y cuando llegó, vio a Damián junto a la camilla de Sol. Damián levantó un poco la sábana, como si buscara algo. Como si revisara. Como si estuviera confirmando. Eusebio tragó saliva. Y entonces ocurrió. La manga del suéter de Damián se subió apenas, por accidente, y debajo, en su muñeca, se asomó un tatuaje. Un tatuaje que Eusebio ya había visto antes, no en una foto, no en internet. Lo había visto esa noche, en un segundo que se quedó grabado en su memoria. Porque cuando el hombre de la gorra sacó el arma, su manga también se movió, y Eusebio, sin querer, vio un dibujo oscuro cerca de la mano. Un símbolo, como una especie de serpiente enroscada con una corona, marcada en tinta negra. En la muñeca de Damián estaba el mismo. Eusebio sintió que el mundo se le volteaba. No gritó, no se desmayó, no hizo un escándalo, porque el shock no siempre se ve como locura. A veces el shock se ve como silencio absoluto. Eusebio se quedó inmóvil. Su mente, en vez de quebrarse, se ordenó como un rompecabezas. Los vecinos amables, la insistencia, las preguntas sobre su hijo, la mirada a su casa, el ofrecimiento de cuidarla, Sol gruñéndoles desde el primer día. Y esa noche, el robo. No fue casualidad, fue planeado. Eusebio sintió un escalofrío que no venía del frío del pasillo, sino del horror de comprender que había convivido con el enemigo. Damián acomodó la sábana de Sol otra vez y salió como si nada. Eusebio retrocedió rápido y se hizo el que venía del baño. Damián lo vio y sonrió. ¿Todo bien, don? Eusebio lo miró directo a los ojos. Y respondió con la voz más calmada de su vida. Sí, hijo. Todo bien. Pero por dentro, Eusebio estaba temblando. No de miedo, de rabia. De esa rabia vieja, contenida, que se acumula cuando la vida te quita demasiado. Eusebio regresó a la banca. Se sentó. Damián volvió a su celular.
Y ahí, en medio del silencio, Eusebio hizo algo que nunca había hecho. Pensó como alguien que ya no tiene nada que perder. No podía enfrentarlo. No podía golpearlo. No podía gritar. Porque si Damián era capaz de dispararle a un perro, era capaz de hacerle algo peor a un viejo. Y entonces, Eusebio tomó su celular. No marcó. No llamó. Escribió. Un mensaje corto, sin emoción, sin signos de exclamación. A la policía. Estoy en Clínica Veterinaria Santa Elvira. Uno de los sospechosos del robo que sufrí está aquí conmigo. Lo reconocí por tatuaje en muñeca, serpiente con corona. Está vestido con suéter gris, barba. Se llama Damián Rojas, dice. Vengan sin alertarlo. Envió. Su dedo tembló al apretar enviar, pero no retiró el mensaje. No se arrepintió. Porque había un punto en la vida donde el anciano deja de ser ingenuo. Y Eusebio acababa de cruzar ese punto. Damián lo miró. ¿Todo bien, don? ¿Le marcó a alguien? Eusebio negó. No. Solo estaba viendo la hora. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Una sonrisa falsa. La sonrisa más peligrosa que un hombre bueno puede dar. Porque era la sonrisa de alguien que ya decidió que no se dejaría destruir. Pasaron 20 minutos. 30. Eusebio sentía que el corazón le iba a reventar. Damián seguía tranquilo. Y entonces, 2 policías entraron a la clínica, vestidos de civil, pero con esa forma de mirar que los delata. Damián levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Eusebio sintió una paz rara, como si por fin el mundo respirara justicia. Los policías se acercaron con calma. Buenas noches. ¿Damián Rojas? Damián se quedó quieto. ¿Qué pasa? Necesitamos que nos acompañe. Damián soltó una risa nerviosa. ¿Acompañarlos? ¿Por qué? El policía no levantó la voz. Usted sabe por qué. En ese instante, la amabilidad se le cayó de la cara como una máscara mojada. Damián miró a Eusebio, y Eusebio sostuvo su mirada. No con odio, con algo más fuerte, con dignidad. Damián entendió. Su mirada se oscureció. Viejo, murmuró apenas. Eusebio no respondió. Los policías le tomaron los brazos. Damián forcejeó. Suéltenme. Yo no hice nada. Pero ya era tarde. En el pasillo, mientras se lo llevaban, Damián giró la cabeza y soltó una frase que heló la sangre. No sabe con quién se metió. Eusebio tragó saliva, porque en esa frase había amenaza, pero también había confirmación. Confirmación de que Sol tenía razón desde el primer día. A la mañana siguiente, la policía regresó. Esta vez no vinieron con indiferencia, vinieron con respeto. Don Eusebio, dijo un oficial. Gracias a usted atrapamos a uno de los integrantes de una red que llevábamos meses buscando. Eusebio parpadeó. ¿Red? El oficial asintió. No son rateros comunes. Se mudan cerca de adultos mayores que viven solos. Se ganan su confianza. Hacen diagnóstico de la casa, de sus bienes, y luego simulan robos. ¿Simulan? Repitió Eusebio. El oficial bajó la voz. Y si el adulto mayor no tiene familia cerca, a veces no queda vivo para reclamar. Eusebio sintió que el estómago se le hundía. Se imaginó su propia muerte en esa calle. Se imaginó su casa vacía, su propiedad en manos ajenas. Y se imaginó a Sol, muriendo por él. El oficial continuó. Con la detención de Damián, logramos ubicar a los otros 2. Ya están asegurados. ¿Rafa y Ulises? Preguntó Eusebio, sin sorpresa. Sí, y hay órdenes en otras ciudades. Eusebio se quedó en silencio. No celebró, no sonrió, porque la justicia no le devolvía el dolor, pero sí le devolvía algo que él había perdido hace años, la sensación de que su vida todavía valía. Esa tarde, Eusebio volvió a terapia intensiva. Se puso la bata, se lavó las manos. Entró. Sol seguía acostado, pero algo era distinto. Su respiración era más firme, menos asistida. Eusebio se acercó despacio. «Mi niño», susurró, tocándole apenas la cabeza. Ya pasó lo malo. Y entonces, un movimiento, un temblor mínimo en el hocico.
Eusebio se congeló. ¿Sol? Los párpados del perro se movieron, pesados, lentos, como si la vida le costara trabajo. Y de pronto, Sol abrió los ojos. No completamente, pero lo suficiente para verlo. Eusebio sintió que se le quebraba el pecho. «Mi amor», susurró, con la voz ahogada. Sol intentó mover la cola. No pudo. Pero sí hizo algo más importante. Respiró hondo y apoyó la cabeza apenas hacia la mano de Eusebio, como un hijo buscando el calor del padre. Eusebio se inclinó y lloró sobre él, sin vergüenza, sin pena, porque ese llanto era gratitud, era vida. La doctora entró rápido. «¡Despertó!», dijo sorprendida. «Dios mío». Miró los monitores, revisó reflejos y sonrió, con una emoción real. «Es increíble. Don Eusebio, esto no pasa casi nunca». Él me escuchó», dijo Eusebio llorando. «Tal vez sí», respondió ella. «Tal vez sabía que usted lo necesitaba». Eusebio no contestó, porque no había palabras para esa verdad. Pasaron semanas. Sol se recuperó lento. Hubo terapias, medicinas, cuidado extremo. Eusebio vendió algunas cosas para pagar, sí, pero nunca la casa, porque esa casa ahora tenía un propósito. Y un día finalmente Sol pudo volver a caminar por el patio. Su paso era torpe, pero firme. Eusebio lo miraba como si estuviera viendo a un guerrero. «Mira nomás», susurró. «Mi valiente». Sol se sentó junto a él. Apoyó la cabeza en su rodilla. Y Eusebio, sin darse cuenta, dijo en voz alta una frase que le salió del alma. «Gracias por no dejarme morir solo». Sol lo miró y movió la cola. No como un perro, como un hijo diciendo, «Aquí estoy». Mauricio, su hijo, llamó semanas después al enterarse por vecinos. «Papá, me dijeron lo que pasó». Eusebio lo escuchó con calma. «Ya no con hambre, ya no con necesidad». «Sí», respondió. «Pasó». «¿Estás bien?». Eusebio miró a Sol, acostado en el suelo, respirando tranquilo. «Ahora sí». Mauricio se quedó callado, y en ese silencio Eusebio comprendió algo doloroso y liberador. Hay hijos que se van, y hay seres que llegan a salvarte sin tener tu sangre. Eusebio no guardó rencor, solo aceptó, porque la vida, a veces, te quita por un lado y te devuelve por otro. La historia de don Eusebio y Sol no es solo la historia de un anciano y un perro. Es la historia de lo que el mundo suele olvidar. Que los adultos mayores también sienten abandono. Que también tienen miedo. Que también necesitan ser mirados, escuchados, amados. Y que los animales, muchas veces, son más humanos que nosotros. Porque un animal no te ama por interés. No te ama por lo que tienes. No te ama por lo que puedes darle mañana. Te ama hoy. Y si hace falta, te defiende con su vida. Así que si esta historia te dejó algo en el corazón, te invito a que me lo cuentes en los comentarios. ¿Tienes mascotas? ¿Alguna vez una mascota te salvó emocionalmente? Y dime algo con total honestidad. ¿Serías capaz de dar tu vida por ella, como Sol lo hizo por don Eusebio? Te leo.